esquelética en donde uno tenía la mejor buena intención, pero bueno, en realidad hubo algunos inconvenientes. Entonces vamos a ver el primer caso. Fer. Bien. Podemos empezar considerando las alteraciones esqueléticas como un órgano que realmente no se formó correctamente, un órgano que no, o que maduró parcialmente, o un órgano que duplicó o alteró su forma, ya sea en diferentes estructuras. ¿Sí? Ahí está. Esto comenzaríamos el caso, con una lesión tibial unilateral con un deseje multiapical de la tibia y el peroné, y acá podemos ver radiografías desde el inicio, desde el recién nacido hasta los 6 meses de vida, con esta radiografía final. Así que la idea, cuando lo vimos en el hospital, había varias posibilidades, que como siempre se barajan, o una LUES, o una osteomielitis hematógena perinatal, o una displasia osteofibrosa, un sarcoma o un adamantinoma. Así que dentro de eso estaban en realidad era una lesión muy importante, con mucho deseje, con mucha impregnación anatómica. Así que, bueno, empezamos a descartar las posibilidades de una y otra. No tenía otra afectación anatómica, ni tenía otra afectación clínica el chiquito. Así que empezó al principio en marcha con una ortesis para mantener el eje y permitir una marcha lo más posible. Pero en realidad tenía pocas limitaciones, no tenía dolor. Así que bueno, la realidad era, teníamos el diagnóstico por un lado y encarar de acuerdo a eso el tratamiento. ¿Fer? Se habían hecho 2 biopsias, ¿sí? Donde la anatomía patológica nos daba como una displasia osteofibrosa, planteando a partir de ahí, con 2 años, el tratamiento posible. Por lo tanto... Sí. Dale. No, por lo tanto, se definió hacer una osteotomía en 2 puntos de la tibia junto con el peroné para corregir el eje, y se logró una corrección del eje axial, recién a los 3 años de vida. Aquí empieza la incógnita de la displasia que nosotros presentamos, porque en realidad todas las demás displasias osteofibrosas que nosotros hemos tratado y que en realidad la bibliografía muestra, se corrigen espontáneamente o se mantienen con ortesis hasta su resolución espontánea. Aquí realmente el deseje era muy importante. Y la decisión fue hacer una doble osteotomía, un tratamiento para alguien que no se corrige espontáneamente. Así que esta es el gran interrogante de este caso, si valía la pena o esto es un exceso de tratamiento. ¿Fer? Bien. Esto es la pos del ya consolidado, las 2 osteotomías, con un mejor eje, con un mejor apoyo, y lograba la marcha con una ortesis larga con apoyo en 3 puntos. Sin embargo, es decir, uno pensaría que el beneficio duró poco porque comenzó el cada vez más valgo tibial y presentaba un nuevo deseje proximal, ya con 8 años de vida, y una dimetría importante. Así que se rehace nuevamente otra vez en la cirugía, con una placa para hemipifisiodisis, y se hace una nueva osteotomía, en donde en realidad nosotros dudábamos de que tuviera una fragilidad ósea, porque volvía y volvía a deformarse en la medida que crecía, y suponíamos que podían ser hasta fracturas espontáneas. Y entonces dejamos un clavo perdido para mantener un poco el eje y para que no sean frecuentes las incurvaciones. Adelante. Por lo tanto, se definió hacer una hemipifiodesis con placa en 8, ¿sí? Del lado medial de la tibia proximal y con una osteotomía enclavijado, el uso de una ortesis larga y un realce en el calzado para compensar la dismetría, que era de 4 centímetros aproximadamente. Es decir, acá el interrogante es si alguien hubiera tomado una conducta diferente. Creo que al final del caso lo podríamos charlar y discutir.
Esto es actualmente con una diferencia, es decir, con 12 años de longitud, con una diferencia aproximadamente a expensas tibial de 4 centímetros. Y estas son las radiografías actuales, con una clavija perdida endomedular, ¿sí? Con una diferencia de 4 centímetros, con un poco de, si uno puede observar, un poco de valgo distal tibial a expensas del tobillo. La gran pregunta era si hubiéramos en realidad llegado al mismo momento, al mismo lugar, si nosotros hubiéramos seguido con un tratamiento ortopédico solamente, no quirúrgico. Así que bueno, ahora esto es la posibilidad de hacerle ahora, por la diferencia, fundamentalmente. Pero seguimos con la gran incógnita de si no fue un exceso de tratamiento, 2 cirugías durante la evolución de la infancia. Y cerraríamos con esta diapo planteando con 12 años de edad, con 4 centímetros de discrepancia, es decir, en realizar un cierre fisario femoral, femoral y tibial, contralateral obviamente, o una elongación ósea con un clavo con un fijador externo. La pregunta que en realidad uno podría agregar a la conclusión del caso es que es un niño que pasó por 2 cirugías, con un diagnóstico de displasia osteofibrosa. Tiene 4 centímetros de diferencia de longitud en este momento que tiene 12 años. La expectativa es compensar, sea por epifisiodesis o por elongación. Ahora, este niño, ¿habrá que esperarlo para ponerle un clavo en realidad elongador endomedular o lo elongarían en algún momento con fijador externo? Esta es una gran pregunta que nosotros nos hacemos. 4 centímetros de diferencia de longitud, ¿lo tendremos que esperar hasta que se serene la fisis? Muchas gracias por la presentación, muy interesante el caso. Y así creo que debemos discutir paso a paso, puede ser. Creo que inicialmente podemos pensar cuál tratamiento inicial. Se descubrió que era una displasia ósea y osteofibrosa, y si ya se tiene si ya se tiene una idea de cuánto va a tener de discrepancia, o si alguien lo haría ya un abordaje con placa 8. Sí, Martín. No, yo lo que le... Buen día, buenas noches a todos, Horacio, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha, no? Bien, bien. No, lo único interesante, no, siempre digo lo mismo, es un tema que tenemos los traumatólogos ahora que estamos con el tema del precise, por esto que decía Horacio. A mí me gustaría, obviamente, que para los huesos congénitos, creo que sobre todo para el fémur, me parece que es ideal. Digo, algo de cuidado, de no entusiasmarse tanto, ahí tenés una tibia finita, el clavo más chico es 10.7 y siempre se recomienda, viste, fresar 1 o 2 números más para que vaya bien en el elongador magnético. Digo, cuidado con, no sé si lo tendría no digo que no, pero si pensaría, obviamente en un clavo elongador, lo mediría muy bien, iría con muy buena planificación. Me parece que estos congénitos así, para mí es más para fijador externo, asistido, con placa o clavo, lo que quiera, porque siempre tardan un poquito en pegar más que el resto, ¿no? Y bueno, tiro la pregunta, porque a veces, obviamente, el Precise recién en Argentina estamos haciendo la primera experiencia, pero en las tibias no siempre la mejor recomendación, y sí lo es en los fémures. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con las fisis, y creo que aquí sí es una idea de cerrar la fisis o hacer alargamiento. Creo que primero tenemos que tener una idea de cuánto, ¿no? Pregunto a todos si alguien tenía alguna previsión de cuánto se cerraría en este niño, o si se aceptaría cuál comprimiento del niño, sea altura, que se pueda tener para que cortara fémur y tibia, y cómo hacer esto. ¿Pueden hacer alguna cosa del planeamiento? ¿Hablar alguna cosa del plan?
Hola, buenas noches. Miguel Galván. Hola, Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo están? Encantado de poder comunicarme con ustedes. Mira, primero vamos a empezar desde el principio. Excelente caso para discusión. Yo he tenido la oportunidad de tener los casos parecidos. Pues como ustedes saben, yo trato mucho osteogénesis imperfecta, entonces quizás esa afiliación que tengo con los sistemas y la fragilidad ósea me llevan a tratarlo muy parecido a lo que ustedes hicieron, solamente que de inicio le coloco un clavo telescópico, porque se ve en este caso que las fisis están, bueno, en esta imagen no tanto, pero después más adelante se ve que las fisis están sanas. Suelen estar sanas en la osteofibrosis, no siempre, y era un buen punto para anclarse. Pero bueno, la verdad es que le salió muy bien. Luego, con este resultado, que todavía tiene una pequeña deformidad y una discrepancia actual de 4 centímetros con 12 años, siendo varón, tengo entendido, eso significa que tiene por lo menos una discrepancia final que va a ser alrededor de unos 6 centímetros por lo menos, ¿no? Habría que sacarlo, pero eso es mucho para hacer una fisiodesis contralateral. También es un hueso muy delgado para un precise. Habría que esperar que tuviese los 6 centímetros para colocar un precise con la fisis ya cerrada. Y yo en este momento, ya con 4 centímetros, le haría un alargamiento con un sistema Ilizarov preferiblemente, porque me ayuda a colocar las bisagras y corregir el sistema sin necesidad de retirar el clavo de Kirchner que está ahí adentro, que no está haciendo ningún daño. Eso es lo que yo les propondría. Miguel, luego pondría una placa 8 al tobillo. O un Sí, tornillo, por lo menos, sí, medial. sí, me parece excelente idea, pero no estoy viendo a la física. Ah, ok. Sí, eso se puede mejorar. No, con una placa en 8, seguro. Mucho mejor. El tornillo también funciona, pero la placa en 8 es mucho más sencillo. No es más sencillo, más predecible y no atravieso la fisis. ¿No tienes miedo que sea subcutánea? Sí, a mí la placa No, para 8 en esa nada. zona me da cosa, me da cosita. Para nada, para nada. Queda bien cubierta. Inclusive la hinge plate que tiene un perfil de 3 milímetros se cubre bien ahí. Bien. Perfecto. Y en relación al hueso, a formación de un hueso enfermo, más o menos, para alargamiento, ¿algún cuidado especial con tiempo, taja de alargamiento? ¿Qué No, espera? le puedo responder eso. El hueso de displasia fibrosa responde muy bien al alargamiento. A veces me parece que hasta mejor. Los tiempos ¿Alguna? de consolidación fueron muy buenos, Mónica. Perfecto. Porque digo esto porque mucha gente piensa que los huesos o algún problema metabólico que se imposibilitaría el tratamiento con tutores, y sabemos que esto no se aplica todas las veces y tener que mirar a la formación ósea y tal. Y es verdad que algunas de las veces los cistos óseos como que mejoran con alargamiento y tú elegirías hacer el corte, la osteotomía en las áreas masísticas o sobre o debajo. ¿Cómo sería? Bueno, yo puedo responder, es que me gusta mucho el caso, disculpa que hable mucho. Mira, es que el hecho de que tenga ese aguja o alambre de Kirchner en el medio, la verdad es que define muchas cosas, porque ponerse a sacar eso puede ser complicado y hacer mucho daño. Entonces, eso ya elimina de que le coloquemos un precise. Para mí sería como que, ¿por qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Y también define el sitio de la osteotomía. Justamente yo lo haría justo en la parte más proximal de ese alambre y nos da chance para colocar pines
seguramente unos 5 milímetros por arriba y por abajo. Si no tuviéramos problemas con acceso a los materiales y entre unas placas telescópicas que alargarían como la Precise que están viniendo ahí, o los tutores, ¿piensas que hay una diferencia de estabilidad o de formación ósea? ¿Cuál es tu idea, Miguel? No, es que, como te digo, yo veo una exageración. Si tuviese una placa de esas bonitas que están sacando, tipo Precise, igual le corcorería un Ilízaro. Me parece que el estuche lateral, que es muy bueno, pero estoy abordando un tejido sano. En fémur se puede, hay un estuche más grande, pero la placa hasta ahora es muy voluminosa para colocarla en tibia del lado lateral. Yo creo que con el Ilízaro va a funcionar muy bien, alargar 4 o 6 centímetros de tibia con un sistema de Ilízaro, inclusive hasta un monoplanar se puede hacer. Digo yo Ilízaro porque es más controlable por la angulación. El Ilízaro es muy cómodo en la tibia, en fémur es muy incómodo. Perfecto. Gracias, Miguel. La pregunta podría ser si no usar un hexápodo. También. Podría ser, en el caso de que no tuviese limitaciones, usar un hexápodo. Inclusive así, si me dan todo y tengo el hexápodo, el clavo, la placa, yo creo que iría por lo más sencillo que yo manejo muy bien y tengo costumbre de hacerlo frecuentemente, con un Ilízaro, con una deformidad que no es compleja. Y sí, hexápodo, puede ser que los hexápodos en general son muy voluminosos para un niño. De ahí están viniendo nuevas cosas, pero si están más difíciles de utilizar en tibia los hexápodos comparados con los fijadores sencillos, ¿no? Cierto, cierto. Y nosotros también teníamos la expectativa de poder usar un fijador circular y, bueno, solucionar la discrepancia. ¿Qué van a hacer al final? Finalmente, Mónica, la decisión era elongarlo con un Ilízaro antes de terminar la adolescencia, ver si realmente esta expectativa, porque es muy difícil realmente, en este caso, medir la expectativa final. La epifisiodesis es un niño de baja talla, no de baja talla patológica, es de baja talla familiar. Entonces, en realidad, la epifisiodesis no era lo ideal, teniendo solamente entre 4 y 6 centímetros de expectativa final. Creo que lo mejor era usar un fijador circular, que además en las manos nuestras es lo que habitualmente manejamos mejor. Probablemente en el futuro haya cosas mejores, pero en este momento es lo que mejor manejamos, que es lo que dice Miguel. Yo también plantearía un tema, ¿no? Si uno calcula que la diferencia de longitud final serían 6 centímetros, ¿qué pasa si le frena el cartílago de crecimiento contralateral, femoral, distal, logrando que esa diferencia de longitud final sea un poco menor para la elongación sea un poco menor? Cuando son petizos, vale oro cada centímetro. Por eso es lo que digo, ¿no? Es decir, si vos hoy a los 12 años le frenás la fisis distal femoral contralateral, lográs que la diferencia de longitud final sea menor. Y por lo tanto la elongación, aunque logres 2 centímetros, después te va a quedar en 4, ¿no? Sí, sí. ¿Tienen experiencia en el frenar la fisis con placa 8 bilaterales? Porque me parece que no es tan previsible cuanto nos parece, ¿no? La experiencia que tuvimos no fueron buenas, Mónica. Hasta ahora no fueron fantásticas. No nos resultaron, no nos parecieron muy buenas. Creo que hay muchas cuestiones de cómo se queda el hueso al final o cómo se puede saber cuánto se va a disminuir o cuánto tiempo se puede pasar placas presionando la fisis para después soltar. Si hay rebote en esto, se rebota el crecimiento. Creo que esto en la literatura está así más para no que para sí. Tal cual. Pero Sí, yo hice una revisión hace poco de eso, porque tenía que hacer un webinar sobre fisiodesis.
Y la literatura está en contra del cierre, sobre todo en tibia, porque hay muchos reportes de lo que llaman tibia en pagoda, o queda como triangular, Ah, y se deforma un poco, las mesetas tibiales se angulan. Yo tuve un caso de esos, el paciente quedó asintomático, pero a mí la radiografía me molestaba. Eso no pasa en fémur, pero también tomar en cuenta que si cierras fémur, los dos fémures están iguales. claro. Finalmente, entonces tendrías una rodilla más arriba que otra, ¿no? Sí, eso sí. Sí, siempre una cuestión. Creo que tenemos tiempo para, aquí está Mauro Vivas, que sí, también no está de acuerdo con una epifisiodesis en el chat. Sí, y en la Dalia dice que en mujer lo más seguro sí es que queremos frenar, debería hacer una definitiva. Sí, definitiva es otra cuestión. Creo que se debe estudiar cuánto va a tener el tamaño final del paciente, ¿no? Como una cuestión ahí para ver. Bien, bueno caso. Una cosa, Mónica, le preguntaba a Miguel y Horacio. Yo la experiencia que he tenido con los pacientes que uno usa placa 8 para diferencia de longitud, en pacientes prepuberales, que acá podemos tener un varón de 12 años prepuberal, es que hay que seguirla muy de cerca porque existe lo que dice Miguel, y otra cosa que pasa, sí o sí se terminan incrustando en la física. Claro. Entonces ahí empieza a jugar uno con la cuestión esta de, no, le soltamos lo que se dice hace un tiempo, soltamos el tornillo metafisario y dejamos que se acomode, pero todos creo que están leyendo la nueva literatura, que no es tan predecible que se acomode, ¿sí? Y que no sería tan conveniente dejarlo puesto en la epífisis, porque es lo que venimos haciendo todo hace, no sé, 6, 7, 8 años, como diciendo para no ponerla de vuelta. O sea, que hay que tomarlo en cuenta, es como una solución que me parece útil en pacientes prepuberales, porque a veces cuando hay patología o hemiparesias o patología hemipotrofia, las tasas de crecimiento no son iguales, entonces a veces hacer algo definitivo te puede ser un poquito arriesgado. Entonces, desde el punto de vista que es algo que uno puede modificar con el tiempo, que se podría retomar, reversible me refiero, digo, bueno, se puede usar, pero ojo con eso, ojo con la deformidad que decía Miguel y el tema que se incrusta en la física, que suele ocurrir. Sí, hay otro Por eso, no sé qué tema que opinan. es la cosa de no controlar igual que los dos lados y tener deformidades angulares. Al final, yo tuve 2 casos, para mi estadística es como 50%, entonces dejé de hacer porque sí, mostré los casos a mucha gente que no veían problemas la colocación y hubo crecimiento de uno de los lados más que otro. No sé si ya tuvieran estos casos, pero no son encantadores porque está la perna buena, right? Nosotros pusimos en la diapositiva la posibilidad de la epifisiodesis, pero en realidad no es la experiencia en este chico, que va a tener una pequeña, porque no es una gran discrepancia de longitud final, entre 4 y 6 centímetros, es, como decía Miguel, mucho más manejable en la experiencia personal con un fijador externo compensarlo. Y la epifisiodesis tiene sus bemoles. Si la diferencia final fueran 14 centímetros, bueno, en realidad uno estaría un poco más tranquilo, por lo menos para correr el riesgo. No sé qué piensa. Sí, creo que es súper válidas las consideraciones todos. Y sí, Fernando, ¿piensas que pueden pasar otro caso? Ahí Vamos a pasar un poco más rápido, ¿no? Y... Vale. Bueno, esta es una niña, ¿sí?, que tenía 11 meses, que tenía esa actitud en el miembro inferior derecho, en donde el diagnóstico nos da como una condromatosis múltiple, una enfermedad de Ollier. A los 2 años, durante los primeros meses, el control fue clínico, nada más. A los 2 años ya tenía baja talla. Sabemos que la condromatosis tiene una rápida aparición de tendencia familiar, puede tener una malignización, y hay grandes diferencias entre lo que es Maffucci y lo que es Ollier. Son 2 entidades distintas, ¿sí? Esa era la radiografía a los 2 años de edad. Bien. Y
Esta fue la primera actitud porque en realidad tenía un deseje importante, una marcha muy laboriosa, muy dificultosa. Y entonces, en realidad, fue una osteotomía sencilla, como para ir alineando, era muy pequeña, por lo menos para ponerla en eje. Nos pareció que otro tratamiento de mayor envergadura a esta edad, como que era mucho. Aquí nosotros pudimos ponerla en eje realmente, y bueno, en realidad se compensó, tenía una discrepancia de longitud, pero no era importante, y con eso más o menos pudimos ir salvando la edad, ¿no es cierto? Adelante, Fer. Esta era una radiografía de control a los 6 años de edad, donde tenía buen eje con dismetría de miembros, ¿sí? Sin embargo, era una niña que podía hacer de todo. Llegó a los 10 años de edad, manteniéndola entre los 8 y los 10 años, se realizó hemiepifisiodesis, ¿sí? Con placa en 8 lateral, femoral y tibial, para la corrección del varo femoral y para la corrección del varo tibial, pero presentaba una dismetría de 7 centímetros. Y definimos hacer una elongación femoral y una corrección tibial, metafisaria, proximal, con 2 tutores externos, ¿sí? En realidad la decisión, perdón, Fer, la decisión fue, es un hueso de buena respuesta a la elongación. Y así que nosotros queríamos por lo menos bajar la expectativa final. En estas patologías es muy difícil saber cuál va a ser la diferencia y la discrepancia final. Es muy difícil calcular cuál es. Pero bueno, en realidad sabíamos que la discrepancia no era muy importante y el deseje de la tibia era pequeño, así que lo corregimos solamente con una osteotomía. Sí, Fer, adelante. Sin embargo, a los días de comenzar la elongación, comenzó con algunos trastornos vasculares distales a nivel del pie, de lo cual tenía estas equimosis en los dedos, y hicimos un estudio vascular, que no contamos con él en este momento, pero había en el encondroma de la tibia posterior, el vaso estaba metido adentro, por lo tanto tuvimos que perder un poco de corrección y quitar la parte distal del tutor. La gente de vascular aconsejó no explorarlo porque era un espasmo, aparentemente no era una sección vascular. Y bueno, ella se fue recuperando, pero en realidad lo que no nos costaba mucho recuperarnos era a nosotros. Así que, bueno, esperamos. Adelante, Fran. Esperamos, perdimos un poco de corrección tibial, pero bueno, no perdimos el pie y continuamos con la elongación femoral, y una vez que se logró 6 centímetros de elongación femoral, se quitó el tutor y se puso una placa submuscular recta. Y esto es el final. Y este es el final. Tiene hecha además una osteotomía de tobillo del otro lado, ¿no es cierto, Fer? Sí, en el final, después, porque tenía un encondroma que le estaba llevando a varo la tibia distal, que se mantuvo con una placa en 8, que acá se ve rota, el tornillo distal, es decir, lo mantuvo bien hasta pasado los 10 años y se tuvo que hacer una osteotomía contralateral del tobillo. Indudablemente estos chicos tienen muy buena respuesta a la elongación. Tenemos muy buenos resultados cuando hacen elongaciones. Pero bueno, este caso en realidad nos hizo temer, y eso que ya había tenido osteotomías a ese nivel en la tibia cuando era más pequeña. Pero bueno, indudablemente nos percatamos de que el vaso estaba muy incluido en el osteocondroma cuando hicimos la osteotomía esta tibial. Me gustaría preguntar a ustedes qué piensan del acometimiento de tobillo del otro lado, porque no es muy común en Ollier, ¿verdad? Y si ya estaba por principio, ¿cómo fue que pasó este varo distal? No, Mónica, esto apareció en corto tiempo, y es verdad que ella tiene afectado el hemicuerpo del otro lado, porque Sí. tiene además deformidades en el miembro superior. Pero Sí. en corto tiempo apareció esa deformidad de la tibia distal. Fíjense que no tiene lesiones importantes en el miembro de ese lado. Pero bueno, progresó muy rápidamente en la prepubertad
y creo que vos tenés placas, ¿no es cierto, Fer? Estas son las últimas. Estas son Con, actuales. con la osteotomía del tobillo ese no tenés. No las agregué, la verdad. Bueno, Tengo, pero pero también no se las hizo una osteotomía y se corrigió. Preferimos hacer una osteotomía sencilla, la placa en 8 no había corregido lo suficiente y quedó corregida, y en este momento tiene una discrepancia. ¿Vos te acordás de Fernando cuánto es? Tiene 4 centímetros. Bueno, así que pronto va a estar finalizando su adolescencia y ahora va a haber que tomar la decisión de compensar la diferencia de longitud. El método Doctor lo seguimos. Horacio, pregunta a nuestro colega Humberto Galeano de Paraguay por qué ha cambiado por la placa, por qué no dejar que consolide la elongación con el tutor sabiendo que sería necesaria otra elongación en el futuro. Yo la puedo contestar, la puedo contestar porque Sí, claro. la tengo mayor seguimiento mío. La verdad que esta nena se operó, comenzó con cirugías en los 2 años de vida y tiene cirugía de miembro, tiene de miembro inferior, miembro superior, y la realidad es que llevar un tutor externo en los miembros inferiores a veces es demasiado tedioso por mucho tiempo hasta lograr la consolidación final. De hecho, habíamos tenido problemas en la tibia, entonces la realidad es que la familia y la niña en su momento plantearon que no soportaban más el tutor, y para estar seguro de no perder la elongación decidimos en sacar el tutor y poner una placa submuscular. Pero además, Humberto, acordate lo que es la palabra pánico. Después de la osteotomía de la tibia y la lesión vascular que hizo, que por suerte revirtió, lo que queríamos sacar rápidamente el tutor y ponerle aunque sea un yeso. Porque, bueno, no es un acontecimiento habitual esto. Y quería preguntar de lo diapo que está, déjame ver, arriba del pie, que ¿cómo era la configuración del fijador? ¿Estaba conectado fémur y tibia o eran separados? ¿Cuál es la configuración? En realidad, es un elongador monoplanar que estaba conectado a un bloque que fijaba la tibia solamente. Así que la Próxima, rodilla estaba aproximadamente. libre, ¿o no? No. La rodilla al principio no estaba rígida, estaba bloqueada. Y la soltábamos solamente para que en realidad hiciera ejercicio, pero en realidad al corto tiempo hizo la lesión vascular, así que la tuvimos casi bloqueada durante un tiempo. Hasta que se fue soltando, la rodilla no tuvo problemas, pero al corto tiempo, en la primera semana, hizo las lesiones vasculares. Así que tratábamos de soltar la rodilla para hacer un poco de kinesio y nada más. ¿Y él se después recuperó la flexión? Sí, recuperó completa. Se recuperó, bien, y se recuperó el pie, no solamente la flexión de la rodilla. Pero bueno, así que fue todo un acontecimiento que lo queríamos era retirar el tutor lo antes posible para liberarla, porque teníamos temor porque nos ocurrió con otro paciente, que después apareció la lesión vascular en el fémur también, cuando elongábamos. Wow. Creo que por el pánico se callaron todos aquí en el chat. Así por que eso nos parecía un caso digno de mostrarlo, porque en realidad a nosotros nos dejó mucha enseñanza. Probablemente haríamos lo mismo, muy parecido ahora, pero bueno, cuando ocurren esos acontecimientos, uno entra en un poco de miedo. Oye, excelente caso para mostrar, muchísimas gracias. Yo nunca me ha pasado eso, gracias a Dios, espero que no me pase, pero por lo menos ya sé que alguien le buscó una solución. Y muy bueno. Con respecto nosotros llamamos a la operación de colocar la placa paso a placa, le puedo decir que prácticamente el 100% de mis tutores femorales los paso a placa, casi todos. Los de tibia, la mayoría también, es más fácil. Es una cirugía que hay que entrenarse en hacerla, no es sencilla, pero la verdad es que el paciente se ahorra mínimo 4 meses de fijación externa, el cual los agradece muchísimo. Yo los hago inmediatamente que termino el alargamiento, firmo la orden para pasarlo a placa. Y con respecto al uso de la fisiodesis del otro lado,
si esta deformidad fue producto de un cierre de la fisis del lado medial, la fisiodesis no va a actuar corrigiendo, porque la fisis, a menos que no sea por tumor. Pero pareciese, teniendo un Ollier, que lo más posible es que la fisis falló de un lado y hay que poner la placa del otro lado. Miguel, vos te referís al tobillo izquierdo, ¿no? A este tobillo. Sí, al tobillo izquierdo, sí. Que, No, la realidad es que tenía un encondroma ese tobillo y estaba afectando mitad de cartílago, por eso se iba en varo. En realidad le colocamos la placa como para poder mantenerlo durante el tiempo de tutor y demás, pero después necesitó una osteotomía para corregirlo, porque la placa no llegaba, la deformidad fue bastante. Miguel, a una eso me pregunta de refería. sí, ¿cuán frecuentemente se ve que hay cierre fisiario en Ollier? ¿Es común o? Sí, es bastante común. Entonces, si se cierra la fisis, la hemifisiodesis no va a funcionar porque no tiene potencia del lado medial. O sea, coloca la placa del otro lado, pero no va a tener potencia. Entonces, lo que estás haciendo es detener el crecimiento del todo. Sí, pensando que también era un poco la diferencia de longitud, ¿no? Nuestro colega de Brasil, doctor Guilherme Bochino, pregunta si van a sacar la placa de fémur o no. Sí. Y Sí. doctor Mauro Vivas pregunta si con el antecedente de problemas vasculares volverían a hacer la osteotomía proximal o distal en la tibia. Yo no tocaría la tibia nunca más. Ok. ¿Y cómo se planea corregir la discrepancia final? Yo creo que el próximo paso a hacer sería retirar la placa femoral y planear en un futuro, tal vez con el clavo elongable, si se puede hacer la elongación femoral otra vez. Ok, perfecto. Creo que por el tiempo fue muy bien con la discusión y vamos a pasar con el caso de adultos ahora con el doctor Felipe Alejandro de Viacaya, Uruguay. Muchas gracias por la presentación, los misiones. Muchas gracias, fenomenal. Dejo de compartir pantalla. Sí, por favor. Felipe. Buenas noches, yo soy el doctor Felipe Viacaba, del Grupo de Alargamiento y Reconstrucción Ósea de Montevideo, Uruguay. Quería agradecerte, Mónica, por la invitación y a todo el grupo RALAM. Este paciente que voy a presentar es un paciente que lo operamos con el doctor Najib Faisal. Nosotros hemos tenido el honor de tener a Najib en varias oportunidades en Montevideo y que él compartiera su experiencia con nosotros. Así que, Najib, te mando un abrazo de acá de Montevideo y decirte que las puertas de Uruguay están siempre abiertas para ti. Bueno, este es un paciente de 20 años, de sexo femenino. Fue una paciente politraumatizada en el año 2015. Este paciente fue derivado a nuestro grupo al año del accidente. Y bueno, lo que presentó fue una paciente politraumatizada con esta asociación lesional, una fractura multifragmentaria distal de fémur. Fue una fractura expuesta, 3A de bustilo, 32C3 según la clasificación AO, asociada a una fractura diafisaria de tibia. En el primer momento lo que se hizo fue una estabilización de ambos focos fracturarios. Era una paciente multiagraviada, por lo tanto se hizo un control de daño y se estabilizó con un montaje modular AO, tanto en fémur y en tibia. Y en la evolución se hizo una conversión a estos implantes que ustedes ven. En tibia
se hizo una osteosíntesis con una placa recta, bloqueada, y a nivel del fémur se realizó una osteosíntesis con una placa condilia distal de fémur, bloqueada, y lo que quería dejar como una de las preguntas a discutir es si están de acuerdo en el tratamiento que se hizo. Nos vamos a centralizar fundamentalmente en la fractura de fémur. Si están de acuerdo en el tratamiento que se hizo o hubieran optado en el tratamiento del fémur por algún otro tipo de conducta, y si hubieran realizado este tipo de estabilización, si ven que hubieran hecho una placa más larga, o esos son aspectos a discutir. En la evolución, deciden, estas son las radiografías al mes más o menos de cuando se realizó la osteosíntesis, deciden hacer un aporte masivo de cresta posterior. Eso se realiza en 2 oportunidades, y dejo planteada la segunda pregunta, si hubieran colocado injerto de cresta ilíaca o algún sustituto óseo o algún otro tipo de técnica. Estas son las radiografías en la evolución, en el cual vemos, parecería como que hubiera una osteointegración a nivel proximal del injerto óseo, pero obviamente a nivel de sector medio hay como muy poca evidencia de consolidación. Es así que al año del tratamiento, la paciente consulta, y es cuando nos la derivan a nuestro grupo, y observamos que hay un fracaso del implante, una rotura a nivel de la pseudoartrosis. La catalogamos como una pseudoartrosis tipo B, según la clasificación de Catani, una B1, con un defecto óseo mayor a 1 centímetro. Entonces, quería dejar la tercera pregunta planteada, a ver si qué tratamiento harían o qué conductas seguirían en este momento. Lo que nosotros hicimos fue, obviamente retiramos el implante. Estos son radiografías intraoperatorias donde nunca hubo evidencia de infección, las partes blandas siempre estuvieron en buenas condiciones. Y lo que planteamos en un primer momento fue, con Najib, realizar un acortamiento agudo de ese defecto óseo y un alargamiento progresivo con ilísado. Estas son las radiografías en el momento, en el postoperatorio inmediato. Utilizamos 2 alambres de Kirchner, como en Torre Eiffel, para enhebrar la diáfisis, que en parte guía un poco el alargamiento. Así es como queda en el postoperatorio inmediato, y en el correr de los días sucesivos fuimos generando mayor acortamiento, y a las 3 semanas se empezó con un alargamiento progresivo del fémur. Estas son las radiografías en la evolución. Ahí vemos que se produce una deformidad. Vemos el hueso neoformado. Y cuando llegamos a la longitud adecuada del miembro, decidimos retirar el fijador y realizar una osteosíntesis protegiendo el hueso neoformado, estabilizando el fémur, y aportamos aporte de injerto de esponjosa a nivel de la pseudoartrosis distal, que vendría a ser como el docking site. Estas son las radiografías posoperatorias, y esto es un poco la evolución actual de la paciente radiológica, donde vemos que está consolidado el docking site, hay un buen hueso neoformado, y estas son radiografías de hace unos días, en el cual, si trazamos el eje mecánico del miembro, vemos que tiene un MAD medial, y bueno, creemos que eso va a haber que corregirlo, y es otra pregunta que dejo planteada, a ver qué harían
corregí esa deformidad. Estas las fotos de la paciente. Presenta un acortamiento, una dismetría de unos 2 o 3 centímetros, tiene una flexión de rodilla bastante buena. Así que bueno, si tienen preguntas. Así, abrimos a las preguntas. Preguntan qué edad que tiene ahora el doctor Tronconi. ¿Cuántos años, Felipe? La paciente tiene 24 años ahora, 25 años. Yo pregunto, ¿cómo está la rodilla con estos abordajes múltiples? Desde el punto de vista de la movilidad, tiene una movilidad, como se ve en la radiografía, está sin dolor en la rodilla, pero creemos que vamos a tener que corregir el eje mecánico. ¿Y cuánto han acortado? Agudos. ¿El acortamiento que tiene ahora? No, no, o en el agudo. agudo, sí. Y en agudo acortamos como 6 centímetros durante la cirugía, y después seguimos acortando progresivo durante unos 5 o 6 días más. Y Habrán Felipe, sido en agudo. perdona, ¿estos 6 fueran así mirando a la vascularización o cuál es el parámetro que utilizas para el acortamiento? En general, en fémur, como que 5 a 6 centímetros hacemos acortamientos. No utilizamos, más allá de el pulso y la vitalidad del miembro, no usamos otro método para ver la viabilidad. Aquí solo están en el chat con felicitaciones por tan bonito caso y el resultado final. Y podemos quizás volver a la pregunta inicial, si alguien lo haría tratado diferente desde el principio, con el control de daños. ¿Dónde están los adultos aquí? Los tratadores de adultos. Creo que tenemos muchos. León, ¿está por ahí? Sí, León. O Fabio. Silencio, silencio. Felipe intimidó a los de adultos. Muy bueno caso. Ahí, una pregunta de doctor Janiero Laghi, de Brasil. ¿Por qué el acortamiento y no solamente el transporte óseo? ¿Por qué has elegido esta modalidad? La idea era que mientras se hacía el alargamiento, se lograra la consolidación y evitáramos tener el fijador por más tiempo. Igual eso no lo logramos. Pero se podría haber hecho el transporte sin acortar. La idea era acortar para que consolidara mientras se hacía el alargamiento. ¿Y alguien más? Aquí Daniel hubiera optado por clavo intramedular de entrada a la rodilla flotante en agudo. ¿Puedes comentar esto, Felipe? ¿También es una opción o por qué sí o por qué no? En tibia, nosotros tratamos las fracturas diafisarias con clavos, no usamos placas. En fémur, en esta lesión, colocar un clavo como que no estaría de acuerdo. Sí, también doctor Mateus de Porto Alegre, Brasil, que está de acuerdo con Mauro, que fémur distal es una síntesis difícil, especialmente sagital de fragmento proximal, como comentario. Martín. Bien, Martín. ¿Cuál de todos?
Tú que estás ya Yo. micrófonos. No, Felipe, una pregunta. ¿Esto ustedes hicieron este plaqueado o ya les vino así? ¿Les llegó así? No, vino así. Bueno, no, me parece que esto, creo que acá estamos entre los plaqueadores. Usted tiene una escuela plaqueadora en Uruguay, digamos, famosa, con el doctor Fernández. Bueno, me parece que acá es mezclar un poquito no sé si coincidís, es mezclar un poquito los conceptos. Quiero creer que lo que hicieron MIPO, o sea, tendría que ser con un concepto de estabilidad relativa, pero le metieron una cantidad enorme de tornillos, ¿sí? Y tuvo estabilidad absoluta, igual de todas maneras pegó, ¿no? La tibia, ¿sí, no? Sí, la tibia consolidó. Sí, bueno, y no se hizo por tuvo MIPO. suerte. No se hizo por MIPO. No se hizo MIPO. Ah, mirá vos. No. Bueno, en el fémur lo que sí me parece que creo que hay una razón por la cual también no pudo haber pegado, más allá. Normalmente creo que la placa que ustedes pusieron al final es la placa que tenían que haber puesto al principio, incluso en trauma. No hubiese sido más invasión para el paciente, y es una placa excesivamente corta, concentra demasiado la fuerza. Exacto. Eso que pasó, que se fracturó, era algo, digamos, esperable. Si uno podría siempre tratar de dejar dos longitudes del fragmento, o sea, si ese fragmento tiene como 7, 8 centímetros, habría que dejar una placa 16 centímetros arriba para que tenga una distribución. No sé si coinciden, toman el mismo concepto. Exacto. Ustedes pusieron la placa como se ponen los clavos. La placa larga, con los tornillos más espaciados. Total. Digo, sí. Demasiada concentración de fuerza. Los tornillos están muy, muy juntos. Hubiéramos colocado una placa más larga. Perfecto. ¿Y para las partes, el acortamiento lo hicieron para las partes blandas o para otra cosa? Y ya, el acortamiento... para mejorar las partes blandas, porque bueno, es una técnica, el acortamiento progresivo es una de las tantas técnicas para mejorar las partes blandas a veces, para que uno tenga partes blandas mejores, ¿no? El doctor, perdona, Felipe, sí. solo para poner junto, que diga cómo los alambres que están intramedulares se están conectados, está preguntando su colega de Uruguay, ¿se están conectados a la parte externa, fijador, de alguna manera? No. No estaban conectados. Ok, creo que se intimidaron ahí, Felipe. Muy buen caso. Y buen resultado final. ¿Alguien más quiere comentar? Creo que son casos muy bonitos, los casos de infantil, el caso de adulto, y los encorajaría a poner estos casos como relatos, y ahí empezamos nuestros papers Latinoamérica, y son casos muy, muy buenos, con buena resolución, y creo que hay muchos conceptos ahí que aprendemos juntos como grupo. Vamos a intentar, si no hay más comentarios, aquí, si en el chat todos están felicitándole, y me gustaría de una vez más pedir a los colegas que nos ayudaran a esta misión de no poner conferencias conjuntas para que todos podamos promocionar a los palestrantes invitados con antecedencia, y así seamos un grupo fuerte, respetado. Y los primeros a respetar debemos ser nosotros mismos, ¿no? ¿Verdad? Así que quedemos juntos y seguimos para que la próxima conferencia sea entonces en 20 de agosto. Tendremos como moderador el doctor Juan Carlos Ocampo, de Chile ahora, y van a hablar sobre colgazos musculares de miembros pélvicos con el doctor José Antonio Delgado Pérez de Mérida, México. Y también tendremos el brasilero Richard Luzzi de Curitiba, Brasil, hablando de casos de hemimelía tibial. Así que estamos felicitando a todos los colegas por las cosas innovadoras y de calidad que están mostrando ahí en el grupo. Ok, ¿algún comentario final de la directoría del grupo? Los Martínez, ¿quieren decir algo, por favor?
No, nada, muy bueno, muy buena presentación y bueno, espero que nos estimulemos sobre todo a seguir presentando así y a ordenarnos, porque si nos ordenamos creo que hay lugar para todos y todos podemos verlo de todos y participar en todos los webinars. Así que eso nomás, lo que les dijo antes Mónica. Sí, Mónica, la verdad que también lo mismo. Excelentes los casos que se presentaron, tanto del Garrahan como de la presentación de Felipe. Bueno, no quise participar mucho porque, bueno, yo estuve con Felipe tratando el caso clínico y, bueno, quería un poco ver la discusión de los demás. Pero muy interesante todo y, bueno, a seguir para adelante. Saludos a todos. Gracias a todos y aquí están todos en felicitaciones en el chat. Estamos muy felices por este encuentro y que nos veamos pronto, mismo que no personalmente, ¿ok? Abrazos a todos y ahí vamos con esto grabado también para pasar para los colegas que no pudieran asistir ahí. Un abrazo a todos y hasta el próximo encuentro. Chao. Chao. Adiós a todos, gracias.